Hola, soy Adolfo Perroni, psicólogo de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. El día de hoy vengo a platicarles que vamos a empezar con una serie de 3 videos en donde iremos revisando diferentes estrategias que se relacionan con la comunicación asertiva. En general son estrategias que nos pueden funcionar en cualquier momento de nuestra vida para que la comunicación sea más fluida y productiva. Sin embargo, considero que en estos tiempos en donde seguimos en confinamiento por cuestiones de la pandemia, podrían ayudarnos estas estrategias para generar acuerdos, para revisar acuerdos o simplemente para que la convivencia en el espacio en el que estamos sea mucho más armónica y que podamos mantener esta convivencia de una manera que sea cómoda para todas las personas involucradas. Vamos a revisar los puntos que tenemos preparados para este video. Ojalá les funcione. Bien, comencemos con el primer punto. Identifica tus suposiciones, cuestiónalas, pregunta, no asumas. ¿A qué me refiero con esto? Suele suceder que cuando estamos teniendo conversaciones con personas o con una persona con la que no estoy tan de acuerdo, antes de haber escuchado toda la información, empiece a sacar conclusiones o empiece a hacer suposiciones de qué es o cómo es o por qué fue o dónde pasó o diferentes cosas, ¿no? Que nada más estamos asumiendo. Entonces es muy importante que podamos identificar qué es lo que estoy suponiendo para que desde ahí me pueda cuestionar su veracidad y su utilidad. Preguntarme qué tan real puede ser o qué tan probable es que esto en efecto sea como lo estoy suponiendo. Y además, qué tan útil es para mí asumir eso. Si se supone que estamos teniendo una conversación para llegar a algún acuerdo o revisar algún acuerdo que teníamos, es importante que ambas partes estemos en la misma línea, como suelen decir. Entonces, es básico que ambas partes estemos enteradas de qué es de lo que estamos hablando. Por eso, si identifico que hay alguna suposición, es muy importante que pregunte. Una vez habiendo identificado qué es esto que estoy suponiendo o cuál es la conclusión a la que llegué sin haber escuchado toda la información, entonces es importante que pueda preguntar con empatía y con curiosidad qué es lo que está pasando o pensando la otra persona, para que así pueda yo tener más información antes de sacar conclusiones y asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo y que ambas partes tenemos el mismo entendido. Bien, el segundo punto es evita generalizaciones. Este es un vicio clásico de la comunicación coloquial. ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado a nosotras mismas o a alguien más utilizar palabras como todo, nada, nunca, siempre o expresiones del tipo que resultan tan totalitarias que ya no son realistas? Entonces, bueno, por ejemplo, en esto de generar una comunicación más asertiva para ahora que estamos en confinamiento y el espacio que estamos compartiendo con las mismas personas desde hace mucho tiempo, a lo mejor tengas la sensación de que alguien te interrumpe cuando estás hablando, o que la persona con la que quieres generar un acuerdo te interrumpe seguido. Pues difícilmente te interrumpa todas y cada una de las veces que estás hablando. Entonces decir que siempre te interrumpe no es tan asertivo desde el punto de vista de que también hay ocasiones en las que puedes decir todo lo que quieras y en las que sí puedes terminar las oraciones o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, usando este ejemplo podemos darnos cuenta de que usar expresiones como siempre, todo, nunca o nada pues pueden resultar poco productivas porque no reconocen lo que en realidad está pasando y ya que suelen caer en una exageración y desde ahí pues no va a ser realista lo que sea que estemos hablando. Entonces vale la pena que identifiquemos en qué momento estamos haciendo uso de este tipo de expresiones y de generalizaciones para que podamos limpiarlas de nuestro vocabulario en general y sobre todo de los momentos en los que queremos y necesitamos tener y aplicar una comunicación asertiva. Recuerda, evita generalizaciones. Algunas pistas pueden ser las palabras como todo, nada, siempre o nunca. Así llegamos ya al tercer punto de este video. Habla sobre los hechos y su impacto. Este punto en específico nos puede ayudar a mantener la armonía, la fluidez y la disposición en las diferentes conversaciones en las que nos involucremos, ya que si me aseguro de hablar del hecho y del impacto que estos hechos están teniendo, la persona con la que estoy conversando probablemente entonces ya no se sienta ni atacada, tampoco se sienta agredida, tampoco se sienta juzgada ni se sienta calificada, ya que estamos dejando claro que de lo que queremos hablar es específicamente de ese hecho, ¿sí? Y no de la generalidad de la persona. Entonces es importante para que se mantenga esta disposición y la fluidez en la conversación. Un ejemplo que quizá aplique bastante para estos días de pandemia y de encierro por coronavirus es el de los platos sucios. No sé qué acuerdo tengan en cada casa,
pero a lo mejor tienen este entendido y este acuerdo ya hablado y explícito de que cuando se terminen de usar los platos se van a lavar de inmediato para evitar que se acumulen en el fregadero. Pero puede ser que haya alguna de las personas que habitan en la casa que no esté siendo tan respetuosa con este acuerdo o que le esté costando un poco de trabajo lavar los platos cada vez que termina de usarlos. Entonces, una manera de hablar de los hechos y de su impacto es evitar decirle cosas como: es que eres una cochina o un cochino y como no lavas los platos, entonces las demás personas los tenemos que lavar y nos haces perder el tiempo por eso. Sería muy distinto decirle eso a decirle algo como: oye, he notado que te está costando trabajo cumplir con el acuerdo de lavar los platos. Ese es el hecho. Y el impacto se lo podemos hacer saber de la siguiente manera: eso está generando que las otras personas que aquí vivimos los tengamos que lavar y entonces así perdemos tiempo en hacer algo que no nos corresponde. De esta manera le estamos dejando claro que de lo que estamos hablando es de ese evento en particular, que es importante que lave los platos cuando los termine de usar, y no que estamos hablando de la persona, como en el primer caso de que eres una cochina porque no estás lavando los platos. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que podamos identificar cuál es el hecho y cuál es el impacto que está teniendo este hecho, para que cuando llegamos a la conversación sea eso en lo que se enfoque y así evitar lo que les decía, que la otra persona se sienta juzgada, criticada o atacada. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo para el video de hoy. Recuerda cuáles fueron los 3 puntos que revisamos, que es: cuestiona tus suposiciones, pregunta y no asumas, evita generalizaciones, no utilices palabras como todo, siempre, nunca o nada, y habla sobre los hechos y su impacto, para que entonces podamos evitar que la conversación se torne en algo personal y logremos resolver ese punto que nos tiene aquí. Si tienen preguntas, sugerencias o algo que nos quieran hacer saber, por favor déjenoslo en la caja de comentarios y con mucho gusto lo atenderemos. Recuerden que este fue el primero de 3 videos en donde estaremos platicando de comunicación asertiva. Nos vemos por aquí más adelante y esperemos que estas estrategias les estén funcionando. Hasta luego.